Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del KPD, que tiene este segmento por título llamado La Habitación Azul. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el experto en la psicología forense, que es una de las ramas de psicología más recientes. Muchas veces vemos, por ejemplo, casos policiales, en las noticias escuchamos sobre delitos, violencia, investigaciones criminales incluso, pero pocos conocen el trabajo que realiza un psicólogo dentro de las investigaciones. Para eso nos hemos contactado con el magíster Moisés Urquía, Moisés Gutiérrez Urquía, psicólogo forense, perito psicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con formación de posgrado en docencia universitaria. Aplausos virtuales. Bueno, ¿cómo se encuentra, profesor Moisés? Hola, gracias por la invitación en sí. Un gusto poder estar con ustedes y poder compartir mi experiencia en este campo que es muy interesante dentro de la psicología. Sí, justo le comento que es el primer episodio virtual de la Habitación Azul porque nuestra modalidad es presencial. Entonces Ujú. estamos aperturando con honores nuestro segmento virtual con usted. Por eso le invito a responder a la primera pregunta sobre quién es el psicólogo Moisés fuera del ámbito laboral. Listo. Fuera del ámbito laboral, pues me gusta pues hacer muchas cosas tipo viajar. Suelo en mis vacaciones tratar de explorar los rincones del país, también en pasar tiempo con mi familia, en mis tiempos libres también. Soy bombero voluntario, suelo dedicarle tiempo también a la compañía de bomberos de San Juan del Urigancho, de donde yo pertenezco. Y pues también pues soy especialista en búsqueda, rescate en estructuras incendiadas y también pues me gusta mucho la docencia. En mis tiempos libres, dictar clases en la UCB, por ejemplo, en estos momentos, y me agrada, ¿no? Eh, Siempre la docencia me llamó la atención, así que eso fue parte de poder seguir enriqueciéndome, porque siento de que el conocimiento es vasto y entonces yo aprendo para transmitir y también aprendo de mis estudiantes. Bien, como lo ha mencionado, usted es voluntario en los bomberos, pero ¿cómo nació su interés para estudiar psicología? Ok, bien. Fue en un principio en el año 2009, 2010, que estuve en la academia. De por sí no es que la tenía clara desde el colegio, y en la academia pues tuve un referente de un profesor en el área de psicología y que eh, vi cómo era su dinámica, de cómo enseñaba, entonces me agradó demasiado ello y me interesé más por la carrera de psicología, ¿no? Explorar la mente humana, entender los factores de una persona que pueda llevarlo a cometer cierta conducta o realizar cierta conducta en sí. Y también de repente comprender los diferentes trastornos mentales, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. Claro, y una cosa es estudiar psicología, pero especializarse en psicología forense, ¿cómo llegamos a ese punto? Ujú. Bien, cuando yo todavía estaba en el pregrado, recién como que se estaba llamando la atención el tema de la psicología forense. Es más, no había dentro de la malla curricular en muchas universidades el tema de la psicología forense como un curso de malla curricular, sino como un curso electivo todavía. Hoy por hoy, pues ya que ahora dicto, por ejemplo, en la Vallejo, psicología forense ya es parte de la malla curricular como tal, y he estado revisando en otras universidades también que ya tienen el curso de psicología forense, ¿no? En ese entonces, pues me llamaba mucho la atención el comportamiento humano de los delincuentes, bueno, presuntos delincuentes, y pues veía de que muchos de mis compañeros como que se iban inclinando más por el organizacional, educativo, clínico, ¿no? Yo soy de las personas que digo de que uno debe de experimentar las diferentes áreas para que diga, aquí no, aquí sí, ¿no? Entonces, yo siento de que para llegar a la psicología forense también he experimentado tanto lo educativo, lo clínico también en algún momento y pues llegué al lado penitenciario donde hice mi internado y me llamó más la atención y reforzó más mi idea de poder encaminarme a la psicología forense. Y ya llevándolo a esa parte, ¿qué es realmente la psicología forense? Porque sigue siendo algo nuevo para nosotros.
y hay muy pocos psicólogos forenses. Sí, de hecho, la psicología forense en el Perú, pues es una ciencia que aún sigue en pañales, es lo que usamos nosotros como término. Hay mucho por avanzar, a diferencia de otros países donde ya tiene una data o un avance más allá que el Perú, ¿no? Y sí, es cierto, somos pocos peritos. Hay psicólogos que de alguna otra manera pues ingresan, pero se dan cuenta que en el proceso de repente algunos puntos que no les agrada. Y es válido, ¿no? Porque uno tiene que ir experimentando también y pues de repente, por ejemplo, el tema de ir sustentando constantemente tu pericia, a diferencia del área clínica que tú emites tu informe psicológico y ahí quedó, ¿no? Y ahí está. En cambio, no es nuestra función, pues emitimos el informe pericial, que es un informe psicológico, pero en el campo forense, que tiene otra estructura como tal. Y pues si nos llama el juez a una audiencia o el fiscal, entonces nosotros nos debemos de presentar y defender nuestra pericia, así como una tesis. Es decir, hacemos sustentaciones de tesis constantemente. Entonces, si una sola vez cuando nos titulamos, sacamos un grado, qué sé yo, nos estresamos, imagínate, todos los días uno ya se va acostumbrando, ¿no? Lo bueno es que como es algo que te lo elabora, pues ya te acuerdas. Y regresando a la pregunta de la psicología forense, es una ciencia que está dentro de la psicología jurídica, porque dentro de la psicología jurídica está forense, penitenciaria, criminalística, ¿no? Y la forense, pues básicamente es la evaluación a víctimas y agresores dentro de este campo para poder emitir finalmente un informe y ayuda al proceso judicial. Llevándolo a esa parte, entonces, ¿cuál sería el rol de un psicólogo dentro de una investigación criminal? Bien, con respecto a ello, pues un aspecto del agresor o un delincuente como tal, en principio se habla de un presunto porque todavía está en un proceso de investigación y se habla de una presunción de inocencia, ¿no? En este caso, pues se hace una perfilación como tal solicitado ya sea por la fiscalía, por las comisarías o la de PINCRI en sí, cuando son estos casos más complejos, que es el Departamento de Investigación Criminal. Y pues también puede ser solicitarlo del Poder Judicial y se hace un perfil de personalidad y tenemos que responder a si es que los rasgos de conducta agresiva, impulsividad, ¿no? Y nosotros debemos de entrevistar, orientarnos al hecho denunciado, investigar dentro de la anamnesis factores que conllevan a que tenga una distorsión quizás a nivel de pensamiento, de conducta, que de repente esté arrastrando desde la infancia, adolescencia, de alguna etapa de su vida, y luego pues se evalúa con pruebas psicológicas que de alguna otra manera nos ayuden o que estén enfocados al área específica que debemos de evaluar, ¿no? Si es personalidad, aplicamos Milo; si es agresividad o impulsividad, está el Barra, el Durkheim y otras pruebas que de por sí el tema de las pruebas psicológicas, cada perito lo maneja, ¿no? Independiente, es autónomo de utilizar la prueba finalmente se emite un informe pericial y ese informe tiene valor legal para los temas pertinentes que crea el juez, ¿no? Mire, es muy interesante el proceso como lo describe, y a lo largo de su experiencia como psicólogo forense, ¿cuál ha sido el caso de evaluación pericial que marcó un antes y un después en su carrera profesional? Bien, es que esto es constante, o sea, uno puede decir, ya lo vi, pero llega un nuevo día y ves otros casos complejos, ¿no? Y entonces constantemente vemos algún caso complejo, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo veía, y eso les comento a mis estudiantes, ¿no? De que uno de repente podríamos normalizar el tema de que, bueno, quien viola es un varón, ¿no? Ya sea de parte del grupo familiar o qué sé yo. Sin embargo, te desencaja o me desencajó en algún momento, pues el tema de que quien violaba era la mamá a sus hijos, ¿no? Entonces, ese era un tema complejo en un principio, pero sí, eso fue hace 4 años atrás, ¿no? Entonces, ahora, pero constantemente viene un delito diferente, ¿no? Por ejemplo, que he tenido también el año pasado tuve un tema de un desmembramiento aquí en San Juan del Uriancho, donde pues también
le cortó las partes, le cortó partes del cuerpo, ¿no? Y quiso enterrarlo, ¿no? O desaparecerlo. Entonces, son casos complejos, el tema de trata de personas también, donde a menores se las rescata y pasan un tema de peritaje psicológico y que te narren todo el procedimiento que les llevó hasta que, cómo la capturaron o captaron, perdón, y hasta dónde la llevaron y qué es lo que pasó en ese lugar donde hicieron el tema de la prostitución, ¿no? Son menores de edad, los factores de riesgo, vulnerabilidad y todo ello. Entonces es como que siento de que en estos casos de por sí, y algo que sí puedo decir que cambia mi situación es de que un perito forense llega, ingresa acá y es el más objetivo en lo posible, ¿no? Evitar juicios parciales como tal, en el sentido de que porque es un delincuente yo lo voy a tratar mal, voy a Los sesgos. juzgarlo, ¿no? Eso genera un sesgo, claro que sí. Entonces, eh, y eso no es así, pues. O sea, tú tienes que tratar al usuario, sea por el delito que sea, y tú tienes que cumplir tu función del inicio al fin y como tal, ¿no? En un momento hacer un tema de juicio o algún tipo de comentario despectivo o de repente, no sé, un comentario que impertinente, ¿no? Entonces, eso, y a todos es un ser humano y yo no soy juez para poder determinar algo, ¿no? Porque incluso me llegan detenidos que viven un factor de riesgo en el que su familia no lo va a visitar o no tiene una familia, ¿no? Y no han comido, no han cenado algo, ¿no? Entonces yo tengo mi latita de dulces o galletas, entonces cuando sé que hay esto, les ofrezco porque me dicen no he comido, tengo hambre, entonces les doy mis galletas, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia, me ha ayudado a tener un mejor panorama en este sentido. ¿Cuál diría que es el reto ético más complejo que se enfrenta un psicólogo forense hoy en día? Ujú. Con respecto a lo que te mostraba hace un momento, el tema del ¿Mm? trato a las personas, o sea, un trato hacia las víctimas es un tanto distinto a un agresor, ¿no? Entonces, de repente en este sentido, pues quizás la imparcialidad que debería tener frente a los casos en el trato de los usuarios, ¿no? O sea, he notado pues que a las víctimas, pues obviamente sí les tratan como es, ¿no? Entonces, pero a los usuarios ya les empiezan como que, ya, siéntate ahí, o como que les tratan muy confrontativos y eso es uno de los retos éticos, ¿no? Ahora, otro reto también es el tema de la estructura de la pericia, de cómo lo desarrollan con objetividad, ¿no? Y entonces eso que también es evitando los sesgos, ese es un punto importante que uno debería, pues, trabajarlo, ¿no? Y creo que es uno de los retos que tenemos dentro del campo forense. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica Claro. de mito o realidad. Yo le voy lanzando enunciados y usted me dice, es mito o es Ah, realidad, genial. quizás. Vamos a ver. Bueno, el Vamos a primero. encontrar. Los psicólogos forenses pueden detectar cuando alguien miente. Eso es verdad. No. ¿Por qué, profesor? Ah, ya, bueno, porque nosotros en realidad nosotros podemos hacer el tema de credibilidad y también el tema de un relato el tema del relato como tal si es espontáneo, ¿no? Tratamos de en tono de las técnicas como tal que usamos la entrevista y observación de conducta. Nosotros vamos anotando todo el tema de que mientras nos va narrando, qué es lo que en la parte no El lenguaje no verbal. verbal. Ajá, lenguaje no verbal, si es coherente con ello, vamos anotando ahí, ¿no? Ahora, si nos piden un tema de credibilidad, también nosotros vamos determinando si es que hay coherencia en su relato o no hay coherencia, entonces que de alguna otra manera ha estado, pues, no lo usamos en el sentido de que mentira o mintió, ¿no? Sino que hay un tema eh, de alteración en la información que ha dado, ¿no? Eso, básicamente, ¿no? Entonces nos dan indicadores de que hay una deseabilidad social, mecanismo de defensa, está alterando, está exagerando el caso como tal, porque no hay coherencia, ¿no? Entonces, eso. El siguiente enunciado. Todos los asesinos tienen problemas mentales. Aunque considero, ese es mito.
¿Por qué, profesor? Ok, el tema es de que, por ejemplo, en este sentido, me dices los delincuentes, perdón, Delincuentes, delincuentes, ajá, sí. delincuentes bien. No, a todos los asesinos. Ah, ya, ok, listo. Entonces, los asesinos. Sí, claro, es que en realidad el tema de que pueden haber, por ejemplo, psicópatas, o sea, tienen un trastorno, o sea, trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, hay un grupo de personas que son situacionales. Es decir, por ejemplo, por algún tema pasional o qué sé yo, en este tema de pareja, por El ejemplo, amor, que el amor. el amor que te ciega completamente a veces, ¿no? Eso sí. Dependencia, yo le digo dependencia. Sí, de hecho ahí hay un tema también que emociona como tal, porque lo que hace que en ese momento pues te cegue y puedas actuar de manera inadecuada, pero eso es temporal, de un momento a otro por la reacción. De hecho en el Código Penal también se habla de un tema y eso sirve no para generarte la inimputabilidad, sino como un atenuante, es una reducción porque ha sido en ese lapso de tiempo por este tema de observación pasional que ha tenido porque vio a su mujer o a su esposo siéndole infiel en la misma casa, los encuentra y puede actuar de esa manera inadecuada y llegar a causarle la muerte, ¿no? Pero no es que tenga un trastorno mental como tal, ¿no? Se evalúan también los factores agravantes, ¿no? Sobre Ujú, las emociones violentas. ujú. Sí, por ahí mi curso de forense, estoy recordando. Está qué bueno. Luego de ello, el siguiente enunciado, a ver, dice, la violencia siempre se hereda. Ah, buen enunciado. No se hereda, es mito, entonces. ¿Por qué, profesor? Usted me tiene que explicar para acá, para los que nos están visualizando, para que se lleven la info completa. Claro que sí. Bien, es que el tema de que, bueno, desde mi perspectiva considero de que el ser humano pues va creando, es como la tabula rasa, ¿no? Que se explicaba dentro del enfoque filosófico, ¿no? De que somos nosotros al nacer como que papel en blanco, ¿no? Y la vivencia o la experiencia como tal hace o llena esa hoja en blanco y, ¿no? Y se va dando de que el tema de si un menor ha estado experimentando una situación de repente ha visto violencia como tal en su entorno, pues esto va a ir mm, distorsionando también su conducta, sus pensamientos, es decir, pues si es que al papá lo vio agrediendo a la mamá, entonces el menor va interiorizando que frente a problemas también es agredir o de repente es gritar. Entonces, esto considero de que se va dando mediante el aprendizaje, ¿no? Que se habla bandura también al respecto, ¿no? Aprendizaje social, ¿no? De su entorno más cercano. Igual yo creo que en psicología no podemos afirmar un siempre o un nunca, porque Ujú. es un todo depende. Claro, exacto. Sí, sí, de hecho, también hay factores genéticos quizás que también se explican, ¿no? Al respecto de ello. Incluso también hay un factor neurológico que también de repente a nivel de la corteza frontal o lóbulo frontal, de repente hay una reducción o una alteración en esta área y pues hace que genere este tipo de cambio y sean agresores, ¿no? Sí, siguiente enunciado. Las personas no cambian. Uy. Eh, bien, desde mi perspectiva, eso es un mito. ¿Por qué, profesor? Porque las personas sí pueden cambiar. De hecho, las personas pueden... hay muchas formas en el cual, ¿no? Hay una frase muy interesante y eso también es de un enfoque cristiano, ¿no? El amor, el amor todo lo puede, el amor puede cambiar, de hecho, ¿no? Y eso también eso se debe al factor protector que pueda estar en su entorno de la persona que de repente tiene algún problema de conducta o un problema como tal, ¿no? Y esto puede ayudar bastante a la persona que se pueda dar cuenta de que hay un problema en sí y pueda buscar ayuda, ¿no? Otros que son factores más intrínsecos, o sea, la persona que está mal se dé cuenta que ya está llegando a un límite que ya le está afectando y pues llegue a buscar un cambio mediante terapia psicológica, atención psicológica como tal, ¿no?
y eso da la apertura que pueda generar un cambio, ¿no? Entonces, cerrar completamente que las personas no cambian sería muy, de alguna u otra manera llegamos al punto de ser generalistas, ¿no? Y eso no debe ser, porque sí, de por sí, pues hay un grupo de personas que se mantienen dentro de, pero eso depende, eso se mantienen allí, ¿por qué? Porque aún se persiste el factor de riesgo como tal, ¿no? En De cambio, los sí, refuerzos también, claro, de refuerzos de exacto. conducta. Ujú. Claro, por ejemplo, el tema de los consumidores de drogas, ¿no? Que se mantienen dentro de porque siguen estando en el mismo lugar, siguen teniendo el mismo entorno social, ¿no? Entonces, si hay un cambio del entorno social o la familia está constantemente con él o con ella, entonces suele haber un cambio, ¿no? Y se da, la misma persona puede generar ese cambio, ¿no? Siguiente enunciado. Los psicólogos forenses trabajan igual que en las series de televisión, como CSI, Criminal Minds. Ese es un mito. ¿Por qué, profesor? No Ese es un llegan con su mito. libretita, empiezan a ver a todo. Ah, acá murió, ¿por qué esto murió? De ¿No? por sí, de por sí, cuando yo también estaba en ese entonces, pues orientándome al campo forense como tal, eh, también veía mis series, ¿no? Como que Criminal Minds en ese entonces, Bones, y siempre veía pues al psicólogo como que va al lugar y empieza a tomar nota, o qué sé yo. Esto funciona así en el FBI, en el Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos, sí. Sin embargo, aquí en el Perú, en la psicología forense, nosotros pues los casos nos llegan como tal y están por una denuncia como tal. Sin embargo, nosotros no participamos en una escena de crimen, no participamos en campo como tal, a menos que sea por un caso excepcional, pero no es nuestra función ello. Nosotros investigamos de acuerdo a lo que ya viene el detenido, porque lo traen los custodios y se hace el peritaje como tal, ¿no? O vienen las víctimas porque han solicitado pues que continuar con su peritaje psicológico mediante oficio, ¿no? Y se le atiende dentro de un espacio como tal. Mm, Sin embargo, las series como que obviamente van a dramatizar un poquito más, le van a poner un poquito más de show. Claro, es atractivo, ¿no? dame show, Pero, dame show. y hay que desmentir ese punto porque de repente uno piensa que, sí, yo voy a hacer esto, ¿no? Yo voy a estar en la escena de crimen, qué sé yo, ¿no? Esos son los técnicos criminalistas. Ah, ya, es muy bueno aclararlo. Ya ve, por favor, compañeros, hay que prestar atención a este punto. El siguiente enunciado dice, la psicología puede predecir quién cometerá un delito. ¿La psicología o psicología forense? La psicología forense puede predecir quién cometerá un delito. No, ¿Por qué? porque nosotros no tenemos una bolita mágica para poder así, ¿no? Sin embargo, podemos investigar el tema de la reincidencia como tal del agresor, ¿no? Por ejemplo, yo suelo, siempre que llega un detenido de repente, yo tengo mi sistema en el cual veo antecedentes como tal y entonces voy viendo si es que es su primera intervención policial o detención o si no, si tiene anteriores detenciones también, pero si están relacionados al hecho denunciado actual. Entonces, de alguna u otra manera, pues vemos esto es uno de los factores que se va dando, ¿no? En esto también se tiene que investigar los factores de riesgos y todo ello que se mantiene y pues eso puede hacer una predisposición a una reincidencia como tal, ¿no? Por ejemplo, una persona que consume marihuana, de repente pues después de consumir la marihuana se va a robar. Normalmente están muy relacionados al tema de contra el patrimonio, estos delitos de hurto, robo, eh, hay mayor predisposición si es que la persona pues sigue en ese entorno social, sigue consumiendo marihuana, no tiene el apoyo. Entonces estos factores nos hacen entender de que, sí, pues este tiene un factor elevado de reincidencia de un delito similar, ¿no? Interesante, ya está todo aclarado ahora. Bueno, entonces ya las preguntas ya para el público, o sea, para usted brindándoles consejos al público que nos observa.
¿Qué competencias debería desarrollar un futuro estudiante de psicología forense? Bien. Una persona un estudiante que quiere ser forense de por sí tiene que agudizar o reforzar mucho el tema de las técnicas de entrevista y observación de conducta, ¿no? Es muy importante porque dentro de la psicología forense nosotros mientras vamos anotando lo que nos está diciendo el peritado o peritada, pues vamos observando en todo momento lo que está diciendo. Si hay algún punto importante que de repente está expresándolo, debemos de ir notando de cómo le está expresando, contando, ¿no? Si es que hay un cambio emocional o no hay un cambio emocional. Por ejemplo, no es lo mismo de que nos diga, sí, el día de ayer me golpeó y esté sonriendo, ¿no? Cuando una persona que entra y por una denuncia de violencia familiar y está comentando sobre eso y empieza a bajar la mirada, empieza a llorar, a sentirse frustrada sobre esto, no, son casos distintos, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta cuál es la intención, ¿no? Y vamos orientando nuestra entrevista. Y es importante que podamos agudizar ese punto, ¿no? El tema de conocer pruebas psicológicas para la aplicación tanto para a estas áreas de personalidad, área emocional, área de inteligencia también, porque en algunos casos nos solicitan evaluar inteligencia. Usamos el WISE o el WIS, o bueno, yo suelo usar el RIAS, que es un poco más compacto, ¿no? Y es más breve, ¿no? Pero nos ayuda dentro de eso básicamente, y el tema de la ética. Y eso no solamente para el área forense, sino eso debe ser para todo profesional, mantener la ética en todo momento, en cualquier área en donde va, ¿no? Siempre uno debe de brillar por cuán competente es, ¿no? No porque... si bien es cierto, en la actualidad todo es por contacto, sin embargo, ya puedes ingresar a un lugar por contacto, genial, pero haz un buen trabajo, pues, y ese buen trabajo va a dejar un historial de cómo eres tú y eso es parte de tu ética, de tu integridad como profesional. Y bueno, ya estamos finalizando. Justo le iba a pedir a usted que nos brinde un mensaje que le gustaría compartir con las personas que nos están viendo y sobre la importancia de la salud mental y el papel de la psicología forense en nuestra sociedad. ¿Mm? Bien, eh, es importante que entendamos de que en todo lugar, en toda profesión van a haber malos y buenos profesionales. Sin embargo, uno decide eh, en qué bando estar. Y lo ideal es que todos estemos en el bando positivo, en que somos buenos profesionales y que somos competentes en el área donde vamos. Y ser competentes es ser íntegro, tener ética, estar reforzándonos constantemente en conocimiento, porque siempre mi frase desde muy pequeño es, el conocimiento es vasto. Nunca vas a poder decir, ah, sí, ya lo sé, ya lo manejé, ¿no? Siempre hay nuevas actualizaciones y uno tiene que ir invirtiendo en ese aspecto, ¿no? Para poder mejorar o reforzar tus conocimientos que tienes, ¿no? Y es importante siempre, y eso también les digo a mis estudiantes, y ellos siempre lo van a recordar, brilla donde estés. Y brillar es pues ser el mejor, y el ser el mejor lleva una responsabilidad, que tú aprendas, que tú puedas ser humilde también, seas una persona buena en todo aspecto de tu vida, ¿no? Y entonces esto te va a llevar a muchos lugares, te van a abrir muchas puertas y eso es también hacer buenos contactos dentro de, ¿no? Y eso es mi mensaje para todos los que van a ser futuros profesionales de la salud mental, psicólogos, indiferentemente al área que vayan, ¿no? Sí se necesita psicólogos forenses, eso sí, porque son muy pocos que duran dentro de, pero es un área muy interesante, es un área muy bonita que deberían darle la oportunidad de explorar, ¿no? Con respecto a la salud mental dentro de la psicología forense, al investigar los factores que conllevan a ello, pues dentro de mi experiencia en este tiempo, pues hago de que entiendo de que el tema familiar es un factor importante en el tema de la educación de los menores. Entonces,
hay un enfoque que sí se está olvidando dentro de la ley 30364, es el tema de prevenir, ¿no? Sí están en el enfoque punitivo, es decir, de sanción y todo ello, pero en la parte de prevención se han olvidado porque no tenemos programas específicos para la prevención de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. ¿Quién hace el seguimiento? ¿Quién hace la fiscalización? No hay. Entonces, por eso que van a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y solamente se están centrando en sancionar, sancionar, sancionar. Pero ¿en qué momento le decimos ya, hasta esta generación ponemos un stop porque estamos previniendo? Entonces, la psicología forense ayuda a encontrar esos factores que conllevan para que en el tema ya clínico, social, comunitario, pues lo puedan abordar desde eh, un enfoque social, ¿no? Un enfoque ya más de prevención. Eso. Profesor, y ya, esta es la última pregunta, lo prometo. Este, ¿cómo ha influido ser psicólogo forense en su vida? O sea, antes y después, porque ya es una locura el campo psicológico forense. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre en la vida de un forense cuando ya se termina, se apaga la computadora, se elaboran los informes, se sustenta la tesis, se sustenta los informes en un estrado? Pero ¿qué ocurre después? Ok. Eh, Si me preguntas qué ha cambiado a raíz del antes y después de mí, de lo que de entrar en esta área, pues siento que he agudizado mucho el tema de la observación de conducta. A veces es parte de repente mi vida social. Eso yo es como que voy analizando ciertas conductas de personas, ¿no? Pero es algo momentáneo, porque después digo, ¿por qué? ¿Qué haces, no? Eh, pero sí, y posterior a mi trabajo, pues trato de olvidarme. Yo soy de la idea de lo siguiente, y siempre lo bromeo dentro de mi trabajo, ¿no? Yo salgo de acá, de la sede, y yo me olvidé de todo. Yo me olvidé de mis usuarios, yo me olvidé de mi pericia, porque yo no debo llevarme carga laboral a mi casa, porque yo no puedo estresar a nadie. Entonces, yo tampoco me puedo llevar estrés de casos que he tenido acá, ni nada por el estilo, porque allá afuera, pues, soy el Moisés, soy eh, el muchacho que tiene que hacer otras cosas, actividades, y no puedo llevar algo que de repente, de por sí, los casos que ven acá ya están desajustados y puede generar un desajuste también en el profesional, pero acaba y fuera de, tengo que hacer todas mis actividades de lo más normal, seguir y obviamente sí, y esto es también un mensaje para todos, para todo profesional, la búsqueda de un terapeuta como tal, ¿no? Yo suelo ir a visitar cierto tiempo a mi terapeuta que me ayuda a poder desenredar ciertos temas emocionales o lo que voy adquiriendo conforme el tema de las atenciones que voy teniendo con mis usuarios, ¿no? Tanto los casos que cuentan y todo ello, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, acá no me afecta todavía, pero esto se va acumulando y llega un punto en el cual tú necesitas. Entonces es importante que uno cuide su salud mental y vaya y recurra a un terapeuta. Y ese mismo terapeuta también tiene que ir a otro terapeuta, pero todos vamos sanando para que podamos atender. Entonces es importante. Y en su entorno social, porque a veces pasa que cuando te reúnes en una reunión, ya descubren tu profesión, soy psicólogo, y lo primero que te dicen es que me estás analizando. Siempre Yo le, pasa. yo le bromeo, le digo, bueno, no, a menos que me pagues 100 soles. Si me pagas 100 soles, te analizo. Muy bien, ya ha marcado su límite y su tarifa. Tal Bueno, cual. muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, también por ayudarnos a comprender una de las ramas más interesantes y desafiantes de la psicología. A todos nuestros espectadores, esperamos que esta entrevista les haya permitido conocer el importante trabajo que realizan los psicólogos forenses y reflexionar sobre la importancia de la prevención. También este contenido sabemos que nos ha resultado muy útil y no se olviden darle me gusta y suscribirse al canal aquí y estar activos y también más atentos a los videos que vamos a seguir publicando en lo que resta de la semana. Muchas gracias, psicólogo.
Gracias a ustedes, que todo vaya bien para cada uno de ustedes y los espectadores que están viendo, también desearles los mejores éxitos y vayan a terapia cada cierto tiempo.